principio tenga un cordial saludo y un buen día, señor director. El grupo está conformado por 2 personas. El nombre de mi compañero es Marcelino Cuadros Mamani y mi persona. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen y la evolución del derecho. Bueno, comencemos. La teoría del origen del derecho. Bueno, no existe una teoría clara ni concreta que nos explique de dónde o cómo surgió el derecho, pero existen teorías. Pero sí nos dicen que la forma originaria de la existencia humana es la sociedad. Este fenómeno de la consustancialidad entre la sociedad y el derecho se sintetizó en la famosa adagio latín ubi societas, ubi jus, que nos da a conocer el significado de que donde hay sociedad hay origen. A ver, comenzamos con la teoría. La teoría teológica o divina. Nos dice que surge de la divinidad. Esta teoría explica que el derecho emanó de Dios y el hombre conoció el derecho por medio de la revelación divina. Es decir, el hombre conoce el derecho por Dios, quien se lo revela. Según el teólogo y filósofo católico Santo Tomás de Aquino, existen 3 tipos de leyes. Veamos cuáles son: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Yo les voy a explicar un poco de cada ley, un poco. Sobre la ley eterna. La ley eterna, esta consiste en orden que reside de la razón de Dios. Los hombres pueden conocer esta ley por medio de la revelación divina. La ley natural, la cual se conforma por los descubrimientos, no solo no solo se obtiene por la revelación, sino también por la razón guiada por el pensamiento divino. La ley humana. Esta ley está constituida por el hombre, solo es válida y debe ser obedecida siempre que esté acorde con la ley natural. Continuemos. La teoría del contrato o pacto social. Esta tiene Esta tiene 3 tipos de versiones según los filósofos. Thomas Hobbes. ¿Qué nos dice el filósofo Thomas Hobbes? Nos dice que el origen estaría en el contrato que concretaron voluntariamente los hombres para pasar del estado natural al estado social. Nos dice que el hombre vivía en constantes peleas y luchas. Se dice que también el hombre era lobo del hombre, porque luchaba contra todos y por todo, y era un estado de guerra constante. Dan solución mediante el pacto social. ¿Qué busca el pacto? El pacto social busca dar la paz y el bienestar, ya que la humanidad es sociable por naturaleza. ¿Qué nos dice el filósofo John Locke? Dice que el hombre no vivía en un estado de guerra ni en desacuerdo, vivían pacíficamente, pero deben salvaguardar los derechos naturales del hombre, la propiedad de la vida y la identidad y la seguridad mediante el pacto social. Pero ¿qué nos dice el filósofo Juan Jacobo Rousseau? Él dice que el hombre es bueno sin mal, pero el hombre necesita la voluntad para pasar de un estado natural a un estado social. El contrato social se refiere que todos los hombres son iguales. Los hombres pactan y acuerdan para vivir bajo un régimen de normas, de ahí donde nació el Estado y por lo tanto las normas y las leyes del derecho. Vamos a hablar sobre la teoría de la escuela histórica.
Esta teoría descarta que el origen del derecho se haya originado por voluntad divina, ni en la humanidad, sino surge de forma primitiva para responder a la necesidad del hombre o de la humanidad. El barón Carlos de Montesquieu en su obra Espíritu de las Leyes de 1748 nos enseña que las normas jurídicas son creaciones jurídicas. Es una creación necesaria de factores físicos y sociales. Esta es una determinación situada de la historia. ¿Qué nos dice Gustavo Hugo en su manual del derecho como una filosofía de derecho positivo? Sostiene que en todos los pueblos el derecho se ha formado fuera de la autoridad legislativa. Viene en la costumbre ya en el derecho. Ahora, Bueno, buenas tardes, buenos días, licenciado. Bueno, a mí me tocó la evolución del derecho. Bueno, vamos a hablar un poco del derecho, cómo ha ido evolucionando. El derecho romano, cómo digamos, se ha creado en la prehistoria Roma, estamos hablando. Bueno, estamos hablando de Remo y Rémulo, dos niños que fueron abandonados en el río Tíber, digamos, que fueron encontrados por una loba que los crió automáticamente, que los amamantó. Gracias a eso los niños vivieron. De ahí pasaba por ahí un pastor que los encontró y se los llevó. De ahí los crió. Bueno, y cuando fueron creciendo, Remo tuvo una disputa y se lo querían llevar a encerrar, o digamos, lo querían encerrar. Y en ese momento su hermano va y se enfrenta con ellos y salva a su hermano. Y después se dan cuenta de sus orígenes, averiguan. Después cada uno decide hacer su propio reino, ¿no? O sus tierras. Remo elige el monte Aventino y Rémulo el monte Palentino, donde colocaron normas cada uno de ellos. Rómulo puso la norma de que había un límite que nadie tenía que pasar, y si iba a pasar, digamos, la penitencia era la muerte, lo cual Remo desobedeció esa norma y cruzó la línea que había, por lo cual Rómulo mató a Remo, con lo cual se quedó Rémulo con todos los dos reinos. Bueno, el reino de Rómulo tenía, digamos, podían entrar todas clases de personas ahí, digamos, maleantes, o sea, asesinos, esas personas. Y lo malo es que había puro varones, por lo cual se le ideó invitar a los reinos cercanos. Y llegaron, digamos, y secuestraron a las sabinas de los reinos, por lo cual empezó una guerra, lo cual las sabinas calmaron la guerra, porque ya habían, digamos, estaban casados con los romanos, tenían sus hijos, fueron los únicos que detuvieron la guerra. Y así Rómulo llegó a fundar Roma, que hasta ahora se ve así, ¿no? Bueno, seguiríamos con la Edad Antigua. Ya. Digamos hace 3000 años antes de Cristo, con la creación de la escritura hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano del Occidente. Después surgen las primeras civilizaciones. Organizaciones excesivas al poder político se centraliza
en manos de los reyes. Estratificación existe en las clases sociales. En año 27, Octavio Agustino, periodo alcanzó sus límites. Su dinastía muere con el infante Nerón, pero llega una nueva etapa de esplendor. Bueno, a mano de los 5 senadores, que es uno Nerva, Trajano, Adriano, Antonio y Marcos. Bueno, y con el nacimiento también de Jesús, también se creó la religión del cristianismo. De ahí estamos hablando de la monarquía. Fue un periodo donde, digamos, Roma fue, digamos, gobernado por reyes en la Edad Antigua. Después estaríamos hablando de la república. Fue un periodo donde el régimen republicano, forma de, digamos, de estado, cuando se puso fin a la monarquía, 27 a.C., después que inició el Imperio Romano. Después tenemos el Imperio. El periodo de la monarquía expandió del Estado romano, operó como un sistema autocrático. Existió entre los años 27 a.C. y 476 después. De ahí estaríamos hablando del emperador Justiniano. Bueno, Justiniano creó el Corpus Iuris Civilis, que es una compilación de las leyes romanas ordenadas por Justiniano, 528 después de Cristo. Ya. Esa ley tiene por objetivo la recopilación del conocimiento de todas las leyes y constituciones romanas. Bueno, primer día de derecho romano. Concluidos con la fase del derecho romano, arcaico y clásica, de una compilación dividida entre 12 libros. Bueno, ahorita solo vamos a resaltar dos. Uno que sería el digesto, compilación de las sentencias de jurisconsultos. Perdón. A la fecha se sigue usando como tesis de jurisprudenciales, o sea, son sentencias más usadas en esa época para castigar algo así, o sea, castigar o sancionar a las personas que cometan errores, ¿no? Después tenemos las institutas, adaptación de didáctica para el estudio, para que quisiera conocer y estudiar las leyes. Para el año 1100 después de Cristo. Bueno, pasó para la segunda vida del derecho romano, la escuela de los gladiadores también. O sea, esto ayudó al conocimiento, la institutas ayudó al conocimiento de todo, para un poco más, digamos, comprender, ¿no? Y que los demás aprendan también sobre las leyes. Después estaríamos pasando a Edad Media. De ahí estaríamos hablando sobre la civilización occidental. Comprende entre el siglo V y XV. En el año 476, con la caída del Imperio Romano del Occidente, y su fin en el año 1492, con el descubrimiento de América, pero también se sitúa 1453 con la caída de Constantinopla. Bueno, aquí vamos a hablar de la Carta Magna. Ya. En 1215, Juan I, quien fue sucesor de su hermano, tuvo que lidiar con la sublevación de su reino. Los nobles amenazaron al rey que redacte un documento para los nobles, una carta magna, que se lo puede llamar, que tenía una serie de garantías, porque, digamos, Ricardo Corazón de León invertía su dinero en una guerra para
para su propio beneficio, y Juan Sin Tiesa lo ayudaba en eso, pero su reino se cansó de Juan Sin Tiesa y lo amenazaron. De ese modo se creó la Carta Magna, en los puntos que se daba la protección del derecho de eclesiásticos, protección de los varones contra la detención ilegales, acceso inmediato a la justicia, limitación a las tarifas de los feudales a favor de la corona. Ya. 15 de junio de 1215, Juan I Inocencio III determinó y anuló. El 24 de agosto de 1215 anuló por infringir la norma de la Carta Magna, y a eso llegaron, digamos, a dar la totalmente anulación de la Carta Magna. Bueno, como les iba diciendo, el Inocencio III, digamos, anuló la Carta Magna que había hecho Juan Sin Tiesa, pero también el sucesor de Enrique III volvió a promulgar el documento, pero con algunos cambios al ser usados como un tratado de paz, donde para terminar, digamos, dando a terminar de 1217, fue el primer constituir, digamos, un mercado de limitación al poder del Estado. Al Código de Napoleón. Napoleón era un francés. Bueno, el código se basó en la Revolución Francesa, cada que las antiguas leyes de los feudales eran confusas y contradictorias, digamos. Antiguas leyes y representantes un cambio fundamental en la naturaleza del Estado civil. Finaliza con el conflicto entre el poder legislativo y judicial. Fue aprobado en 1804 y publicado en el Imperio Romano, Napoleónico, creo que es la palabra. Ya. Fronteriza. Sus leyes, mentalidad de la estructura del código francés. 1281 artículos en código. Bueno, esos son los códigos que daron, ¿no? Y de igual manera, solo fue el alcance para un hombre del código. Esta está vigencia con posteriormente modificaciones. Hasta ahora se puede modificar unas cosas, unas leyes, como se dice. Y vamos a profundizar en la Edad Media, también conocida como la Edad Oscura, así lo dicen. Digamos, la sucesión es el rey, de ahí también en la alta nobleza y baja nobleza. La alta nobleza está constituida por duques, marqueses y condes. La baja nobleza por los varones y caballeros. Y también está el alto clero, que es la alta nobleza y familiares reales. Y el bajo clero, familia acomodadas de campesinos y artesanos. De ahí serían los campesinos y los siervos. Esa sería la sucesión de la Edad Media. De ahí tenemos pasando a la Edad tenemos moderna. Bueno, significó importantes cambios en su ordenamiento político y fenómenos más destacados. Fue el surgimiento del Estado. Estamos hablando de la política, en una época en la que se produce, aunque el imperio destacado, los imperios españoles, portugués, y en el siglo XVII destacaron el imperio británico y el holandés. Los estados modernos lucharon así en la forma continua. Se da la guerra de 30 años. De ahí vamos con la economía de la sociedad. Marcará el desarrollo de la economía capitalista, fruto de los avances geográficos y comerciales, la capital y el dinero. Tendrá mayor importancia el mercantilismo en el siglo XVII.
La religión. Durante la época moderna tendrán la ruptura del cristianismo occidental. Aparecerán nuevas religiones, digamos, como mencionaba el luteranismo, calvinismo, puritanismo y otras más que han resaltado, ¿no?, en esa época. Estaríamos siguiendo con la cultura. Traerá, digamos, sabiduría y luz que se encontraba recluida en monasterios, bibliotecas y Constantinopla. O sea, antes que automáticamente hace años lo dejamos, teníamos hablando de la era antigua, digamos, los libros o artesanías que, digamos, para la edad moderna esos tendrían un valor más significativo. La fecha final de tampoco tiene ascenso y suele fijar el final de la edad moderna. En 1089, desde este año se produjo desde la Revolución Francesa, donde al fin el régimen antiguo inició su estado de contemporáneo. O sea, y ahora estaríamos hablando de los órganos. Los órganos en los que se basan las leyes. Órgano legislativo. Es la asamblea deliberativa donde se reúnen, dice, los 9 departamentos con la facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para el territorio. De ahí tenemos con el órgano ejecutivo. Judicial, perdón. Estamos con el judicial. Responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, del control, de la fiscalización, del manejo administrativo y financiero, políticos en su función automática. De ahí vamos con el ejecutivo. Está compuesto por el presidente y presidenta del Estado, o también por el vicepresidente o vicepresidenta, y los ministros del Estado. Tienen, digamos, el deber de orientar, coordinar, supervisar las acciones políticas con los demás ministerios del Estado, de acuerdo al régimen normativo. De ahí también hay un cuarto poder, que es el electoral, pero hasta ahorita en la edad contemporánea se está viendo. Está conformado por el Tribunal Supremo Electoral, que pertenece esto a una, digamos, están encargados las personas que están, digamos, totalmente organizadas en la materia de la elección del presidente o de la mesa directiva del país. Bueno, eso es hasta todo lo que hemos podido explicarles o averiguar sobre el tema de la evolución del derecho. Bueno, espero que sea de su agrado, me despido, espero que se encuentre bien y hasta ahí vamos. Muchas gracias por su comprensión y atención.